Vamos con temas de salud. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha en contra de la Depresión. En nuestro país, aproximadamente 3.6 millones de adultos la padecen y el 1% sufre de casos severos. Por eso necesitamos hablar del asunto y por ello también necesitamos saber cómo afecta la depresión a los mexicanos particularmente. Para ello saludo a David Trejo Moreno, quien es director de la Fundación Mexicana de la Lucha contra la Depresión. Bienvenido, David. Muchas gracias, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, pues ahora queriendo tocar un tema tan importante y que además pues afecta a tantos adultos en nuestro país. Primero preguntarte, ¿cuáles son los principales factores que ustedes han notado que pueden llevar a la depresión? Y luego ya iré ahondando en que nos cuentes exactamente a quiénes afecta más. Perfecto. Mira, uno de los principales factores es que la familia de donde provenga el paciente haya padecido alguno de los miembros de depresión. Eso es como muy importante. No es genética, no se ha comprobado que sea genética, pero sí es comportamental, entonces es como todo el ambiente genera como depresión. Otro de los posibles factores es como la edad, el consumo de sustancias. Hay mucho más depresión en adultos mayores y también en adolescentes ahorita, justamente por las redes sociales. Es decir, esto genera ansiedad. A mí me llamó mucho la atención que dentro de los datos que hemos estado revisando en el equipo, una gran parte pertenece a los hombres, quienes además, quizás es algo directamente relacionado, acuden menos, por ejemplo, a terapia psicológica. Justamente, Paola, los hombres son los que presentan menos atención en salud mental, son los que más se suicidan. Los hombres nos suicidamos muchísimo más. Por cada 4 mujeres que lo intentan, actualmente un hombre lo logra. Las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. Y el hombre sí es el que lo consuma. Y justamente por datos de depresión. Y justamente porque los hombres no hay una educación, desgraciadamente desde la casa, de poder hablar de las emociones y de cómo se pueden gestar o hablar de ellas. En la fundación, justamente nuestra población es del 80% de mujeres y solamente el 20% de hombres. Exactamente, ¿no? Ahí está una de las pruebas. Es decir, el 80% de las mujeres, porque ellas lo tratan más, nosotras lo tratamos más, lo hablamos, lo comunicamos, y a pesar de que los hombres se ven más afectados por este problema en particular, y como lo decías tú, de ya consumación de un suicidio, ellos son los que menos lo hablan. Ahora, preguntar, entonces, ya enfocándonos un poco más a los hombres en ese aspecto, ¿cómo la pueden detectar? Siento que las mujeres tenemos un poco más esa noción de, esto es la tristeza, esto ya es depresión. Para los hombres que quizás están menos en contacto con estos temas emocionales, ¿cómo detectar si tienen depresión? Mira, una de las principales señales que nos puede dar todo esto es justamente la pérdida de interés en cosas que antes sí teníamos mucho interés. Okay. De repente vamos a hablar de hombres como el fútbol, a lo mejor de repente les gustaba mucho un partido específico y ahora les da lo mismo. Les gustaba hacer cosas como ir con la familia, salir, jugar videojuegos, y de repente ya les da lo mismo. Este síntoma se llama anedonia y es de las principales cosas que empiezan cuando la depresión ya empieza a complicarse. El querer estar solamente dormido o acostado, el tener problemas de sueño, el cambio del apetito, una tristeza que dure mucho más de 2 semanas sin ningún motivo, porque la tristeza es pasajera y por lo regular siempre tiene algún motivo, pero la depresión de repente te sientes triste, muy triste, con ganas de llorar, desesperado, con mucha ansiedad y no tienen ninguna razón. Ahora, la escasez de medicamentos quizás puede estar relacionado con que el 60% de las personas que sufren de depresión, o por lo menos así lo tengo yo, por favor corrígeme si no es así, no reciben tratamiento, y parte de esto puede ser también cuando se necesita un medicamento, ¿no? Cuando ya no es solamente de ir a platicarlo, sino que ya a nivel química de nuestro cerebro las cosas están un poco, digamos, con falta de regular. Justo es así, Paola. Desde 1991, en las depresiones moderadas severas, se recomienda que siempre haya un tratamiento psicológico y farmacológico, o sea, con un psiquiatra. Pero desgraciadamente la población no está como enterada de esto. De repente prefieren ir a otras opciones, como a otras terapias alternativas, que justamente como su nombre son alternativas, se tienen que alternar con las de la salud como tal, como la psicoterapia o la terapia psiquiátrica. Claro. Pero la información no existe tampoco. Hay muy poca información, justamente la depresión es de las que tiene menos información porque la gente piensa que la gente está llamando la atención. Entonces, mucho de esto de los estigmas
es de los que nos estorba para la salud mental y específicamente para la depresión. Pues por último, David, me gustaría que nos dejaras entonces con el mensaje de qué sí hacer, a dónde acudir en caso de que detectemos que muy probablemente tengamos o padezcamos depresión. Mira, afortunadamente hay muchas instituciones que en las que se pueden acercar, como los hospitales, como las clínicas, y de ahí, a pesar de que hay pocos, todavía hay psiquiatras que los pueden atender. Sí lo existen fundaciones como la nuestra, en donde les pueden dar una atención. Pueden meterse a internet también en nuestra página, por ejemplo, en sindepre.org. De entrada, con lo que te reciben es con un cuestionario para ver cuál es el nivel de depresión. Es un test oficial de ansiedad y depresión. Pero las instituciones públicas, a pesar de que están saturadas, pueden ayudarlos. O también hay líneas telefónicas en donde también se puede hablar anónimamente. Hay muchísimas y las puedes encontrar perfectamente. Si tienen algún problema como para encontrarnos, pueden escribir al WhatsApp. Están todos en nuestras redes sociales y les podemos dar nosotros la misma ayuda de cómo localizar en su localidad, o al menos tal vez hasta nosotros atender los mismos. Bien, pues ahí dejamos el número de WhatsApp para que las personas que así lo decidan puedan atenderse. Gracias, David Trejo Moreno, por platicar con nosotros de este tema tan relevante, director de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión. Muchísimas gracias de nuevo. Te agradezco, Pablo, gracias. Buenas noches.